Hoy tocaremos un tema muy interesante y también es muy importante conocer a detalle sobre este material, ya que es muy utilizado en todo el mundo. Se trata del plástico. Analizaremos y profundizaremos puntos importantes como su definición, propiedades, características, clasificación y sus tipos. Empezaremos por su definición. Definición de los plásticos. Son materiales sintéticos obtenidos mediante reacciones de polimerización a partir de derivados del petróleo. Son materiales orgánicos, igual que la madera, el papel o la lana. Son materias primas que se utilizan para producir plástico. Son productos naturales como el carbón, el gas natural, la celulosa, la sal y por supuesto el petróleo. El término plástico proviene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Los plásticos poseen distintas propiedades que permiten moldearlos y adaptarlos de diferentes formas y aplicaciones. Propiedades de los plásticos. En propiedades térmicas determinan su capacidad para resistir temperaturas extremas. La temperatura de transición pitérrea es aquella donde el polímero cambia de rígido a flexible. Propiedades químicas. Determinan su resistencia a la degradación por productos químicos. Algunos plásticos, como el polipropileno, resisten la acción de ácidos y bases fuertes, lo que lo hace adecuado para tuberías y recipientes en entornos industriales agresivos. Abarcan la densidad, flexibilidad y resistencia de estos polímeros. La densidad varía entre plásticos ligeros como el poliestireno y más pesados como el PVC. La flexibilidad les permite moldearse en diferentes formas como láminas delgadas o estructuras robustas. Propiedades eléctricas. La mayoría de los plásticos como el PVC o el poliestireno son buenos aislantes eléctricos, ya que son aptos para impedir el flujo de corriente eléctrica y proteger sus componentes sensibles. Continuando, tenemos las características generales del plástico. Este material versátil cuenta con numerosas características útiles. Entre ellas se encuentran la ligereza, ya que son significativamente más ligeros que muchos otros materiales. También está la durabilidad, porque ofrece una resistencia a la corrosión. ¿Qué quiere decir resistencia a la corrosión? Se refiere a que algunos materiales son capaces de resistir o no dejar que el daño suceda. Tiene resistencia mecánica, es decir, que se pueden diseñar para soportar grandes cargas y tensiones. También son aislantes térmicos y eléctricos, porque muchos plásticos tienen bajas conductividades térmica y eléctrica. Eso lo hace perfecto para aplicaciones de ingeniería. Posee flexibilidad, ya que se pueden moldear y conformar en una amplia variedad de formas y tamaños. Los plásticos pueden ser transparentes u opacos. Y por último, tienen una resistencia química, ya que son capaces de resistir ácidos u otros productos químicos. Sabemos que el medio ambiente es sensible a determinados envases y envolturas de plástico. Por eso es fundamental tenerlos identificados para poder aprovechar los que no tengan un impacto nocivo y saber cómo diferenciar el reciclaje de los plásticos. Los plásticos se pueden clasificar por su estructura interna, por su origen y por su código de identificación. La clasificación por su estructura interna existen dos tipos más importantes, los termoplásticos y los termoestables. ¿Qué son los termoplásticos? Esta es una clase de polímeros con capacidad de someterse a un ciclo de transformación sin fin. Es decir, que al tener contacto con el calor, obtienen un estado de plasticidad, lo que al enfriarse se puede formar en una variedad de formas. Mientras que los termoestables son lo contrario al termoplástico, ya que es un tipo de plástico que se puede moldear solo una vez, pero no cambia de forma después. La clasificación por su origen, existen dos tipos importantes, los plásticos naturales y los plásticos sintéticos. Básicamente los plásticos naturales son procedentes de materias primas vegetales o animales. Los sintéticos sin embargo, los sintéticos no provienen de la naturaleza. Por último, tenemos la clasificación por su código de identificación. En este apartado se puede identificar este tipo de plástico con un número que va del 1 al 7 y que está situado en el propio envase. En el interior del signo de reciclado está formado por un triángulo en forma de flechas. En la clasificación número tenemos el PET, el tereftalato de polietileno. Se trata de un plástico más común en la producción de envases como botellas de refrescos, agua y aceite. Este material tiene la ventaja de ser reciclable y también es reutilizable, claramente si está profundamente limpio. En la clasificación número 2 tenemos el EDPE, polietileno de alta densidad. Este se distingue por su mayor grosor y rigidez, lo que le confiere más resistencia tanto al calor como al frío. Se emplea para fabricar botellas de lácteos, garrafas, detergentes, bolsas de plásticos y entre otros. También es reciclable y reutilizable. Al igual que el anterior, tiene que estar en óptimas condiciones higiénicas. En la clasificación número 3 está el PVC, polivinilo. Este material, por sus características, es perfecto para la fabricación de botellas de champú y detergentes y otros productos más. Pero a diferencia de los otros materiales, no es reciclable y tampoco conviene reutilizarlo, ya que es uno de los tipos de plásticos más difíciles de reciclar y porque obtiene una sustancia tóxica que lo integra y puede hacer daño a la salud humana. En la clasificación número 4 tenemos el EDPE, polietileno de baja densidad. Se destaca por ser un material muy seguro. Con este tipo de plástico se elaboran el film adhesivo y las bolsas de compra.
Cabe recalcar que el LDP, por su baja densidad, provoca que en muchas ocasiones contamine a otros materiales durante los procesos de reciclado y arruine la posibilidad de que tengan una segunda vida. Lo más recomendable es separarlo de otro tipo de plásticos que sí se pueden reciclar más fácilmente. En la clasificación número 5 tenemos el PP, polipropileno. Este es un material resistente al calor y no deja pasar la humedad, grasa o productos químicos. Se utiliza para la fabricación de envases de mantequilla o yogures. Al igual que el LDP, su reciclabilidad es del nivel 2, ya que contiene muchas sustancias tóxicas. En la clasificación número 6 tenemos el PS, poliestireno. Su uso está muy extendido entre las cafeterías y restaurantes de comida, porque se encuentran en los envases de las hamburguesas, vasos desechables, cubiertos y tarrinas, ya que hay que tener en cuenta su alto grado de contaminación, por lo que no debe reutilizarse para contener otro alimento. Clasificación número 7, que están los otros plásticos. Esta categoría es una combinación de diversos plásticos. Está compuesta por el PVC, muy común en botellas de ketchup, biberones, jeringas, CD o DVDs. También por los nuevos plásticos biodegradables, fabricados con almidones vegetales. Estos envases no son reutilizables ni tampoco reciclables, excepto los etiquetados como PLA, ya que al ser biodegradables sirven para obtener compost. Pasaremos a hablar sobre los plásticos naturales. Los plásticos de origen natural son todos aquellos que proceden de materia prima, básicamente de la naturaleza. Son aquellos que se derivan de fuentes naturales como la celulosa, el caucho natural. La celulosa se extrae de las plantas y se utiliza en la producción de papel, cartón y películas transparentes. El caucho natural proviene del látex y se utiliza en la fabricación de neumáticos, también guantes y otros productos elásticos. Los plásticos naturales son aquellos que no requieren de un proceso de laboratorio para crearse, mientras que los plásticos artificiales pueden proceder de materias primas naturales, pero luego ser tratados químicamente para que tengan ciertas características. Por ejemplo, en lugar de utilizar petróleo, los plásticos naturales se basan en la producción de biomasa, como el azúcar o los carbohidratos. Esto reduce la dependencia del petróleo y minimiza el impacto ambiental negativo, asociado con su extracción, procesamiento y eliminación. Los plásticos sintéticos son los más comunes y ampliamente utilizados en la actualidad. Estos se fabrican a través de procesos químicos a partir de materiales como el petróleo. Son duraderos, versátiles y económicos. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones desde envases y embalajes hasta productos electrónicos y construcción. Sin embargo, su reciclaje puede ser un desafío debido a la complejidad de su estructura química y la presencia de aditivos. Termoplásticos son una clase de polímeros con capacidad de someterse a ciclos de transformación sin fin. Al calentarse se convierte en un líquido viscoso listo para ser moldeado en infinitas formas, y al enfriarse se solidifican manteniendo la forma deseada. Propiedades y características de los termoplásticos. Facilidad de procesamiento, son ligeros, resistentes a la abrasión, la corrosión y los productos químicos, buenos aislantes del calor y la electricidad, son flexibles e impermeables al agua y otros líquidos. Termoestable. Son un tipo de polímero que se puede calentar y moldear solo una vez, que están expuestas a alta temperatura, lo cual adquieren una estructura rígida y permanente. Sus características de los termoestables: no se pueden volver a fundir, son de alta resistencia al calor, son aislante eléctrico y térmico, son resistentes a químicos, tienen alta rigidez y dureza, no se pueden reciclar por el calor, son resistentes al fuego, algunos, y tienen estabilidad dimensional. En los plásticos termoestables hay 4 tipos de plásticos termoestables, los cuales son el poliuretano, la baquelita, la melamina, la resina de poliéster. Poliuretano es un material sintético extremadamente versátil que se puede adaptar a muchas formas. Ejemplo, los paneles de aislamiento térmico, las espumas de colchones y sillones, los adhesivos estructurales, los recubrimientos de piso, madera, barnizada o funda de celulares están hechas del material poliuretano. La baquelita es un material sintético de fenol y formaldehído, lo cual es el primer plástico totalmente sintético del mundo. Sus propiedades de la baquelita son que tienen alta resistencia a alta temperatura, son aislantes eléctricos excelentes, es muy rígida y dura, es resistente a químicos, no es reciclable por el calor y es ligera. Procedimiento para fabricar un plástico baquelita, que está acompañado de un diagrama que explica el proceso de moldeo por compresión. El diagrama se divide en 2 partes principales, los cuales la etapa inicial, lo cual se muestra un molde y un contramolde. Dentro de ese molde se coloca el material, la baquelita. La segunda etapa es la compresión y moldeo. En el molde se cierra y se aplica lo que es la compresión desde la parte superior, que indica la aportación de calor, lo cual permite que el material termoestable, en este caso la baquelita, se endurezca y se adopte la forma del molde. Por último, lo cual está el resultado, que es una pieza que está moldeada. Melamina es un polímero termoestable producido a partir de melamina y formaldehído, lo cual es una forma de una resina dura y tiene mucha resistencia. Sus propiedades que tiene la melamina son alta resistencia al calor,
Es una superficie dura, brillante y no porosa, tiene resistencia a rayones, manchas, productos químicos, es un buen aislante térmico y eléctrico. Sus usos comunes que están hechos de melamina, como se puede ver en la imagen, esto es un laminado decorativo. La siguiente imagen se puede ver vaso, plato, son hechos de melamina, de la resina melamina, al igual que se puede hacer cucharas, cubiertos, entre otras cosas más. Proceso de producción compuesto de moldeo de la melamina, usando un diagrama de flujo con iconos y flechas que representan cada etapa del proceso. Primera etapa, lo cual la melamina y el agua se mezclan en un reactor operando a una temperatura de 80 a 90 grados Celsius. Al reactor se le añade adhesivos y pulpa. Luego el contenido pasa a un amasador. Una vez el material amasado pasa por un secador, lo cual estos se procesan en un turbomil. Luego se agregan más adhesivos y pigmento, lo cual pasa por un portátil, posiblemente en un silo o recipiente dosificador, y después por un molino de bolsa, lo cual da un resultado de moldeo de la melamina que empaca en sacos de 20 kilogramos, lo cual se muestra una placa como ejemplo de aplicación del compuesto. Resina poliéster. Es una resina termostable de uso industrial obtenida por la reacción entre ácidos dibásicos y alcoholes curados con un catalizador como el peróxido. Una vez curada, no se puede volver a fundir ni moldear. Como pueden ver en la imagen, se puede apreciar y ver unos botones. Estos botones están hechos de resina poliéster, lo cual ya no se puede volver a fundir ni moldear. Tienen varias propiedades. Sus propiedades son que tienen alta resistencia mecánica y química, tienen una buena adherencia a fibras, tiene resistencia al agua y la corrosión, es fácil de moldear ante el curado. Proceso de fabricación de una resina poliéster. En la caldera se le introducen ácidos dibásicos, glicoles, agua y exceso de glicol, la polimeración, el gas inerte, probablemente para evitar una reacción no deseada. En este recipiente ocurre lo cual la reacción química deforma la resina base. La resina, una vez producida, se transfiere a un mezclador, lo cual se añade el estireno, usando como un monómero reactivo. Y su resultado da la resina completa lista para su uso. En todo este diagrama, más que todo representa de forma clara y ordenada cómo se sintetiza una resina poliéster a partir de materias primas y adhesivos.